Dios bendice a todos los que bien se disponen para escuchar y aprender de la palabra. Tenemos un tema titulado No me avergüenzo. Vamos a estar leyendo en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice la palabra: Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Mira, buen Señor, cuando vamos a la enseñanza, rogamos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos capacite, nos dirija y que haga en nosotros la obra para la cual traes esta enseñanza. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Bien, una consecuencia de la pandemia mundial ha sido que muchas personas que estaban viviendo un evangelio liviano han reaccionado y comenzaron una relación más seria con Dios. Otras personas se hicieron más sensibles y comenzaron a escuchar la palabra, y muchos de ellos se convirtieron. Y tanto los unos como los otros están rodeados de familiares y amigos, muchos de los cuales están alejados de Dios y mantienen un círculo social de actividades y amistades donde muchos de ellos tienden a ridiculizar a la persona que dice que cree en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Por esta razón me ha parecido necesario traer esta enseñanza para crear un fundamento que afiance nuestra fe en Dios y su palabra, recordando a los que ya tenemos tiempo en el Evangelio que es necesario que nosotros también demos testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. El cambio de las tinieblas a la luz. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces comienza el versículo diciendo: en otro tiempo ustedes eran tinieblas. Y en las tinieblas nosotros practicábamos las obras de las tinieblas. Y aquellas personas que quedaron allá en el mundo, los cuales son amigos, familiares y personas con las cuales nosotros nos relacionamos, no se sienten muy a gusto con el cambio que hemos hecho de pasar de las tinieblas a la luz. Y entonces en el mundo y en las tinieblas, tal vez muchas personas tenían a alguien con el cual estaban en adulterio. Tenían personas con las cuales estaban fornicando. Tenían personas con las cuales en su trabajo siempre estaban haciendo alguna trampita para ganarse algún dinero extra. Tenían personas con las cuales realizaban un sinnúmero de actividades que ellos decían, bueno, estos son normales porque son las cosas que nosotros hacemos. No le hacemos mal ni hacemos daño a nadie. Entonces esas personas cuando vienen y nos encuentran que estamos en la luz y dicen, bueno, pero vamos, forniquemos, vamos, vayamos al hotel. Y nosotros decimos, no, porque ahora yo soy cristiana, yo soy cristiano. Ahora yo no puedo participar contigo de esas cosas. Y muchos de ellos tienden a molestarse y comienzan con frases, bueno, pero ¿te la vas a dar de qué? De santo. Ya nosotros tenemos 2 años, tenemos 3 años haciendo estas cosas. Me vas a salir ahora que no puedes porque eres evangélica, porque eres evangélico. Y es ahí donde comienza nuestra lucha fuerte. Es ahí donde nosotros comenzamos esos primeros golpes que nos da el enemigo a través de esas personas que nosotros conocemos y que nos hacen pensar, oye, ¿será que no me voy a volver a acostar con fulano? ¿O no voy a hacer tal cosa? Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído y el paso que hemos dado, nosotros estamos seguros de que no vamos a volver atrás. Y es ahí donde esos amigos y esas amistades ya no van a querer compartir con nosotros. Ese es otro golpe que el enemigo va a querer darnos.
va a alejar a esa persona. Y a decir, no, porque ahora nosotros antes, todos los fines de semana, nos íbamos a la tasca, nos íbamos para la licorería, allá tomábamos, pasábamos un buen rato agradable y compartíamos, y ahora como es evangélico, pues él se va a ir que para la iglesia, ya no puedo compartir con esa persona. Y así hay muchas cosas que nosotros hacíamos y practicamos en las tinieblas, que nuestros amigos, nuestros familiares y las personas de nuestro entorno no se van a sentir a gusto porque ya nosotros no vamos a practicar esas cosas. Ahora nosotros vamos a hacer algo diferente. Comenzamos una relación con Dios y queremos hacer las cosas que a Dios le agradan. Por lo cual ya comenzamos también a leer la Biblia y a leer la palabra de Dios. Y casi siempre se le aconseja a las personas que están comenzando en el Evangelio que lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se van a encontrar con esta parte de la palabra que he tomado para traer la enseñanza. Entonces, leemos un versículo donde dice, por ejemplo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él cuando venga en mi reino, delante de mi Padre, delante de los ángeles. Y pensamos, a mí me da pena a veces decir que soy cristiano, ¿será que Dios se va a avergonzar de mí? Entonces, vamos a tener la enseñanza por paso para ir comprendiendo qué nos quiere decir Dios como nuevos creyentes y como viejos creyentes acerca de el avergonzarse. Entonces, todos nuestros conocidos son las primeras personas delante de las cuales nosotros debemos dar testimonio de que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Mientras más testifiquemos, menos probabilidades tenemos de avergonzarnos y menos probabilidades tendremos de volver atrás. Cada vez que testificamos es como que si tuviésemos una lámpara con una luz muy fuerte, y donde nosotros testificamos y decimos que hemos creído en Jesucristo, inmediatamente alumbramos esa luz hacia ese lugar, hacia esa persona, y las tinieblas que hay en ellos, que vienen en contra de nosotros, se alejan. O sea, no van a insistir más para hacernos volver atrás, porque nosotros estamos testificando. Pero cuando nosotros nos retraemos, dejamos de testificar, dejamos un lugar oscuro, dejamos un piso resbaladizo, donde podemos nosotros también caer. Es por eso que si nosotros conseguimos la persona con la cual estábamos coqueteando en el mundo, cuando estábamos en la tiniebla, y no le testificamos acerca de Jesús, nosotros mismos estamos creando un lugar o propiciando un lugar para nuestra caída. Y esas son las primeras personas, la persona con la cual teníamos más afinidad y con la cual nos estamos perdiendo más en el mundo, son esas personas a las que le debemos testificar acerca de que Jesucristo ha llegado a nuestras vidas para darnos salvación, vida eterna, y que nosotros queremos que ellos también alcancen la salvación, alcancen la vida eterna, y por eso queremos hablarles de Jesucristo. Entonces Lucas 9:26, Marcos 8:38 dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo también me avergonzaré de él. Y delante de mi Padre, dice, delante de los ángeles, cuando venga, yo me voy a avergonzar de esa persona. Ahora, ¿qué quiere decir Jesucristo con estas palabras? Si nosotros vamos a la Biblia y buscamos los versículos, vamos a encontrar que Jesucristo le está hablando a aquellas personas que todavía no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le está hablando a aquellas personas que están en el mundo. No le está hablando a los que están en el Evangelio. Le está hablando a los que están en el mundo. Y le dice, si ustedes se avergüenzan de mí y de mis palabras, yo me voy a avergonzar de ustedes. Entonces le está diciendo, si ustedes no creen en mí y me reciben como su Señor, como su Salvador, cuando yo venga y cuando estemos en el juicio, yo me voy a avergonzar de ustedes. Voy a decir, ellos no son mis hijos. Ellos nunca me aceptaron a mí. Ellos nunca me recibieron. Ellos me negaron en la tierra. Por eso dice el Señor también, al que me niegue,
delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. O sea, le está hablando a aquellas personas que uno les predica, les lleva el evangelio, les lleva la palabra y la persona dice, no, yo no quiero ser cristiano, yo soy católico, yo soy adventista, yo soy de aquella religión. Y tienen un montón de religiones y dicen, pero yo no quiero ser cristiano evangélico, yo no quiero ser como eres tú. Y uno le dice, pero es que yo no tengo religión, yo no vengo a traerte una religión, yo vengo a traerte salvación, a presentarte el evangelio de Dios, que es poder para traer salvación a tu vida, a tu alma, que garantiza que tú vas a estar con Dios por la eternidad. No, pero es que en la religión que yo tengo, también voy a estar con Dios por la eternidad. Y entonces esas personas que están negando y que se están avergonzando, porque dicen, no, es que yo no quiero ser evangélico como tú, yo no quiero que me digan evangélico, yo no quiero que me digan cristiano. Entonces, esas personas que no quieren recibir a Jesucristo es lo que el Señor dice, yo me voy a avergonzar de ellos también y yo también les voy a negar. Así como ellos me niegan a mí, yo les voy a negar. Por eso es que dice en Mateo capítulo 10, versículo 32, que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Ahora bien, cuando nosotros leemos esta palabra en Mateo 10, 32, 33, leemos esa palabra también en el libro de Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9, dice más o menos lo mismo. Esta se está refiriendo a aquellas personas que están sufriendo una persecución por causa del evangelio de Cristo. Después que Jesucristo parte de esta tierra, vino el crecimiento de la iglesia. Posteriormente al crecimiento de la iglesia vino también una persecución. Y en medio de esta persecución estaba en juego la vida y la muerte de los perseguidos. Las personas que eran perseguidos, llamados cristianos, en esa persecución su vida estaba en juego. Y esas personas que en medio de la persecución, cuando les capturaban, le decían, confiesa a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, ¿crees en ese hombre que murió en la cruz? Y decían, sí creo, pero te vamos a matar si tú dices sí creo. Y decía, sí creo, Él es mi Señor, es mi Salvador. Y esas personas dieron su vida por Cristo. La iglesia comenzó así, de una forma fuerte. Muchas personas en el Imperio Romano dice que lo utilizaron para hacer fogatas, pero fogatas humanas, prendían a las personas y los mantenían ahí quemándose, vivos, hasta que morían vivos quemándose. Entonces esas personas no negaron a Jesucristo, esas personas murieron quemados, pero no negaron a Jesucristo. Muchos murieron por los leones y no negaron a Jesucristo. Muchos murieron en tortura y no negaron a Jesucristo. Estos versículos que aparecen en Mateo 10, 32, 33, Lucas 12, 8 y 9, se está refiriendo a aquellas personas que están sufriendo persecución por causa del Evangelio, en los cuales su vida está en juego. Y ellos deciden morir por el Evangelio, por la causa de Cristo. No que Dios nos pida a nosotros que demos nuestras vidas, porque Jesucristo ya dio su vida por nosotros. Pero aquí se está refiriendo a las persecuciones. Y en estas persecuciones es necesario nosotros confesar siempre a Cristo. Y aquí no se trata de vergüenza o no sentirse avergonzado. Aquí se trata de que el que salve la vida para vivir en este mundo pierde su vida en la eternidad, mientras que pierde su vida en este mundo gana su vida en la eternidad. Esto de estas persecuciones en Mateo capítulo 24, cuando venga la persecución, ya después del levantamiento de la iglesia, en verdad estos versículos van a ser de gran importancia para aquella persona que quede en esta tierra después que la iglesia sea levantada. ¿Y por qué? Porque en ese entonces todo aquel que se quedó en esta tierra habiendo sido cristiano, pero por X o por Y no fue levantado, esa persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios sabe que si salva su vida, él va a perder la eternidad. Mientras que si pierde su vida aquí en este mundo, él va a ganar la vida eterna con Dios. Esos son los que menciona en el libro de Apocalipsis, que estando ya
los juicios de Dios sobre la tierra y estando el periodo de la gran tribulación, cuando el periodo de la gracia y la iglesia ha sido levantada, hay esa segunda oportunidad todavía para aquellos que se quedaron. ¿De qué se trata? De que tienen que dar su vida para ser salvos. Nosotros hoy en día tenemos la bendición de que ya Cristo dio su vida para que nosotros seamos levantados con Él. Entonces, esto de negar al Señor es bastante fuerte, pero para los que están en Cristo, recordemos, el Señor es fiel y aunque usted le niegue, Él va a permanecer fiel y todavía le puede salvar. Recordemos el caso de Pedro. Pedro dice la Biblia, Jesús le dijo, el enemigo ha pedido para zarandearte, yo he rogado por ti 3 veces para que tu fe no falte. Pero cuando llegó el momento, Pedro negó al Señor y el Señor le había dicho, tú me vas a negar, Pedro. Y él dijo, no te negaré, aunque tenga que dar mi vida por ti, no te voy a negar. Yo voy a confesar que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Él en una oportunidad le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Este mismo Pedro le preguntan cuando Jesucristo le lleva para torturarle, porque fue como una tortura todo ese momento antes de ir a la cruz. Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Pero qué pasó? Pedro lloró amargamente, se arrepintió y Pedro se levantó. Cuando Jesucristo resucitó, habló con Pedro, así como habló con los 12, y Pedro fue uno de los apóstoles más grandes que utilizó el Señor y mediante el cual la iglesia tuvo un crecimiento grandísimo. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice Pablo, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces Pablo dice, estoy sufriendo desde el momento que comencé a trabajar en el Evangelio. Recuerde que Pablo, desde su conversión, dice la palabra también, que tenía un aguijón en su carne. Pero aparte del aguijón, había muchos ataques en contra de Pablo. Ataques de los judíos, ataques de las personas que querían destruirle y querían matarle, acabar con su vida. Pablo fue apedreado varias veces, fue azotado con varas, fue golpeado. Pablo sufrió mucho por causa del Evangelio de Cristo. Cuando él menciona todas las cosas que le sucedieron, en verdad uno lo lee así tan simple, pero el ser azotado con vara no es fácil, el ser azotado con látigo, el ser apedreado, ¿sí? Y prácticamente dado por muerto. Y en todas esas cosas fue náufrago, tuvo en alta mar náufrago en varias oportunidades. Su vida peligró en el mar, su vida peligró con el pueblo, su vida peligró en las ciudades. En todas partes la muerte parece y el peligro le acechaba. Y el sufrimiento de que él era prácticamente asediado por esas personas que no creían en Jesucristo, por esos judíos que así como él eran fariseos, porque él dice que en un tiempo fue fariseos, saduceos y aquellas personas que querían supuestamente guardar y cumplir la ley, iban en contra de la vida de Pablo. Con todas esas cosas que Pablo está sufriendo, dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de decir que este Evangelio me ha traído sufrimiento, me ha traído dolor, me ha traído para mi cuerpo muchas desgracias. No me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él tiene guardado mi depósito para aquel día. Él tiene asegurada mi salvación. Por eso Pablo decía, no me voy a avergonzar del Evangelio. Entonces, la razón principal es saber en quién creemos, en quién hemos creído. Si usted ha creído que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador, que Jesucristo en el momento que usted le recibió, entró a su corazón, mandó su Espíritu para que habitase en usted como un sello, como una garantía de que Él le va a llevar al cielo, entonces no debemos avergonzarnos de Jesucristo. No deberíamos avergonzarnos de Jesucristo. Y Hebreos capítulo 12, versículo 13, dice
para aquellas personas que a veces están en el Evangelio, pero en un momento parece que se tambalean, dice, lo que está cojo no se salga del camino. Si a veces por circunstancias en el Evangelio nosotros parece que damos un paso a un lado, un paso a otro, dice, si estás cojo, no te salgas del camino, sigue avanzando. Hagamos una senda derecha para nuestros pies. ¿Y dónde podemos hacer una senda derecha para nuestros pies? Lámpara es a mis pies tu palabra. Así cuando tomamos la palabra, vamos enderezando el camino de la vida, el camino hacia nuestro Señor. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 16, Pablo, refiriéndose a un amigo, dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Onesíforo, un hermano en Cristo, que dice Pablo, él nunca se avergonzó de mí. Cuando estuve en la cárcel, allá fue a visitarme, allá fue a confortarme, estuvo conmigo, me apoyó. Y nos hacemos la pregunta hoy, ¿cuántos de nosotros a veces nos avergonzamos de alguna hermana, de algún hermano en Cristo, porque su posición económica, social, es precaria? Y entonces a veces menospreciamos o tal vez despreciamos a aquel hermano o hermana de humilde condición. Y hablo de humilde condición económica, porque todos debemos ser de humilde condición espiritual, tener un espíritu humilde. Pero a veces nos avergonzamos de aquella persona. Dice la palabra que Lázaro era una persona que estaba lleno de llagas, era un mendigo, y estaba ahí frente a la casa de un rico. Y ahí venían los perros y lambían sus llagas. Pero Lázaro, cuando muere, vinieron los ángeles y le llevaron al seno de Abraham. Y me pregunto yo, y hago la pregunta para usted también, ¿será que si nosotros hubiésemos conocido a Lázaro y hubiésemos pasado por el lugar donde estaba Lázaro, y sabiendo que Lázaro había recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, habríamos dicho, ese es mi hermano? Lázaro, tú eres mi hermano en Cristo. Dios te bendiga, Lázaro. Lázaro, te amo. Y Dios nos ayude. Dios nos ayude. No quiero andar, Dios nos ayude. Amén. Entonces, no debemos avergonzarnos de ningún hermano que esté pasando algún sufrimiento o que por alguna injusticia está en una cárcel. Conocí el testimonio de un hermano que le regalaron unos zapatos y cuando pasó en el aeropuerto detectaron que en los zapatos iba droga y tuvo que estar preso. Pero él no traficaba con droga, sin embargo le tocó casi un año estar preso. Así hay muchas injusticias. Y nosotros tal vez, si llegamos a escuchar o conocemos a esa persona, decimos, no, en algo andaba, porque por algo lo metieron preso. Pero Dios, de alguna forma, hace que el Evangelio llegue a donde Él quiere que llegue y nos lleva a donde Él quiere que nosotros vayamos. Entonces, no debemos avergonzarnos. Dice Pablo también en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, a todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Evangelio es un poder de Dios para llevarnos al cielo. Es el poder que Dios nos dio a través de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo, creer en Jesucristo, es lo que garantiza nuestra salvación. Nosotros estamos caminando en ese camino angosto que dice la palabra. Y muchas personas, dice la palabra también, que prefieren caminar en el camino ancho, en el camino espacioso. Porque ahí todo lo que ellos quieren se les permite hacer. Todo lo que ellos quieren lo pueden tener. Pero en el Evangelio, nosotros como andamos en un camino angosto, no podemos llenarnos de todo lo que queremos. Tenemos que llenarnos de todo lo que quiere Jesucristo. Entonces, después que nosotros tenemos tiempo en el Evangelio, si nos descuidamos, el fuego espiritual que hay en nosotros comienza a apagarse, comienza a disminuir la llama. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, yo te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
O sea, el fuego espiritual estaba apagándose en Timoteo. En la carta Apocalipsis le dice el Señor a la iglesia: recuerda de dónde has caído. Mira tu primer amor. Mira de dónde has caído. O sea, cuando comenzamos en el Señor, parece que hay un fuego espiritual muy grande en nosotros, que comienza con nosotros. Con el pasar del tiempo, si nos descuidamos, ese fuego comienza a apagarse. Una de las consecuencias de que el fuego se apague es que nos llenamos de cobardía para predicar el Evangelio de Jesucristo y para dar testimonio de Jesucristo. Más aún, para dar testimonio de aquellos hermanos y hermanas en Cristo que son nuestros hermanos. Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, producto de que has dejado que el fuego espiritual en ti se esté apagando, te has llenado de cobardía, ya no quieres testificar, no quieres dar testimonio. Y en el versículo 8 del mismo 2 de Timoteo capítulo 1 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Sí, ya Timoteo se estaba avergonzando de dar testimonio del Señor y también de Pablo. Pablo era su padre espiritual. Y él le dice: el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando dejas que el fuego disminuya, te llenas de cobardía. Y entonces el amor, el poder y el dominio propio no pueden prevalecer porque hay cobardía. Entonces, dice también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: yo te he capacitado porque el tiempo que duraste conmigo te estuve capacitando, entrenando. Eres una persona que vas a ministrar en la obra. Te he puesto aún para que tú nombres pastores. Por eso Pablo le da los consejos a Timoteo de cómo debe escoger al pastor, cómo debe escoger a los diáconos, cómo debe escoger a todos los que forman parte del cuerpo directivo de la iglesia, de la congregación. O sea, Timoteo no era un pastor común, sino que Timoteo aún tenía la capacidad o el cargo dado para él nombrar pastores y nombrar personas que iban a trabajar en la iglesia. Cuando Pablo le dice estas palabras a Timoteo de que no se avergüence de dar testimonio, ya Timoteo tiene, creo yo, más de 20 años conociendo al Señor. O sea, no es un nuevo creyente. Es una persona que ha caminado con Cristo. Es una persona que se instruyó, se capacitó y que ha estado ejerciendo su ministerio en el Evangelio. Aún así, para los que ejercen un ministerio, también tenemos esta debilidad, que en algún momento, producto de un descuido, nosotros nos llenemos de cobardía y también dejemos de testificar del Señor. Y Pablo le dice: procura con diligencia, así sé diligente en esto, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y hay personas que dentro del Evangelio han hecho tantas cosas que parece que no fueran del Evangelio, sino que parece que son cosas de allá del mundo. Y esas personas se llenan de vergüenza. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por la sangre de Jesucristo, que dice Primera de Juan, capítulo 2, que nos limpia de todo pecado. Porque dice: si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y su sangre, la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Pero sí, nuestros hechos, nuestra conducta, a veces deja mucho que desear de nosotros como cristianos. Nuestra conducta en el Evangelio a veces le dice al mundo que para ser cristianos como nosotros, pues ellos prefieren seguir siendo mundanos. Porque a veces tenemos personas que se levantan dentro de la congregación
y son estafadores. Son personas que les gusta engañar a los demás para sacar algún provecho. Pero también tenemos personas dentro del Evangelio de Jesucristo que les gusta a veces quitar prestado, pero no les gusta pagar. Si a ellos les gusta que les presten, pero no les gusta que les cobren y mucho menos les gusta pagar. Y la Biblia dice, y es clara, no debáis a nadie nada. Es decir, nosotros en lo que esté en la posibilidad nuestra, no deberíamos tener deudas. Pero si tenemos deudas, nuestra responsabilidad y la mejor viveza que podemos tener como cristianos es pagar todas nuestras deudas. Que no puedo pagar todo de una vez, pero así sea paso a paso, pero que la persona vea que sí quiero pagar, que sí deseo cancelar, que no deseo aprovecharme ni quedarme con algo que me prestaron. Entonces, así también, no solo dinero, sino que a veces quitamos cosas prestadas y tampoco las devolvemos. Esas conductas deberían producir vergüenza en nosotros. Y Pablo dice, bueno, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero le está hablando de la palabra de Dios, de lo que tú ministras o de lo que yo ministro como cristiano. Y dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántas personas utilizan la palabra para sacar provecho? ¿Cuántas personas utilizan la palabra de Dios para conducir a las personas en un camino muchas veces errado? ¿Cuántas personas utilizan la palabra no de verdad, sino una palabra para mantener una conducta que ellos creen que debe ser la conducta de los cristianos en el Evangelio? Entonces a veces utilizamos la palabra para mantener a la congregación en esclavitud, porque como no la utilizamos bien de verdad, no hacemos que la congregación se sienta libre en Cristo, sino que lo mantenemos en esclavitud y los esclavizamos en normas, en usos y en costumbres. Y ojalá y pudiésemos esclavizar a la congregación, pero en doctrina de la palabra de Dios, no en normas, porque que si el cabello, que si la pintura, que si la falda, que si el pantalón, que si usar corbata, no usar corbata, que el corte de pelo, que la barba, todas esas cosas son normas, uso, costumbre. Eso no es doctrina y eso no salva a nadie. Usted puede cumplir todas las normas, todos los usos y todas las costumbres de su congregación y yo le aseguro a usted que eso no le va a salvar. Peor aún, eso no le va a librar de pecar. Pablo dice, esas cosas no tienen ninguna fuerza, ningún poder contra los apetitos ni los deseos de la carne, mucho menos contra el pecado. Muchas personas cumplen todas las normas y los usos de la congregación y son estrictos y son personas que son intachables en normas, usos, en costumbres de la congregación. Pero ante el pecado no tienen poder, ante el pecado caen de rodillas. ¿Por qué? Porque esas cosas no tienen poder en contra del pecado. Entonces, como les decía, muchos con la palabra esclavizan a la congregación. Y Jesucristo dice que a libertad nos llamó Jesucristo. No a vivir esclavos de las normas, no a vivir esclavos de los usos, no a vivir esclavos de las costumbres. Tampoco vamos a ser esclavos del libertinaje. Tampoco vamos a ser esclavos del derroche. Tampoco vamos a ser esclavos de una vida disipada. No, nosotros somos siervos de Jesucristo, comprados a precio de sangre y nos debemos a Jesucristo, o sea, le debemos respeto, honor, reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, somos libres en Cristo, pero no libres para ir a pecar, libres en Cristo para sentir que estamos libres del pecado y caminamos una vida de salvación con el Señor. Y dice el versículo 2 de 2 Corintios capítulo 4, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, dice el apóstol Pablo, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios. Primero dijimos, obrero que usa bien la palabra de verdad. Y aquí en este versículo, nosotros no andamos con astucia ni adulteramos la palabra de Dios. Porque hay muchos ministros del diablo. Dice que el diablo, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Muchos de sus ministros utilizan la palabra
con astucia. ¿Para qué? Para adulterarla también y para sacarle provecho. Para guiar a las personas donde ellos quieren tenerlas. Entonces el apóstol dice, el siervo de Jesucristo usa bien la palabra de verdad. El ministro de Jesucristo trata de estar centrado en la palabra, pero no anda con astucia. ¿Sabe quién le gusta utilizar la palabra con astucia? El enemigo. Cuando Jesucristo le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le está citando la Biblia. Le dice, me citaste la Biblia, yo también te la voy a citar. Y le citó la palabra. Y volvió a citarle la palabra. ¿Por qué? Porque la utilizó con astucia. Pero Jesucristo le respondió con sabiduría. No con astucia, sino con sabiduría. Y el enemigo tuvo que apartarse. Entonces, hay muchas personas que tienen la astucia para manipular con la palabra al pueblo. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, no debemos ser manipuladas por la palabra de Dios. Debemos ser enseñados, instruidos por la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que Dios dio los ministerios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué? Para instruir, para capacitar al cuerpo de Cristo. No para manipularlo. No, que yo quiero que toda la gente esté ayunando, entonces yo le voy a meter todo lo que me dice la Biblia de los ayunos y los voy a poner a ayunar 200 días del año. Porque yo creo que el ayuno es el que los va a salvar. Entonces los estoy manipulando con la palabra. No, que yo quiero que todo el mundo vigile. Entonces agarro la palabra y trato de meterles enseñanza y tienen que vigilar, y todo el mundo tiene que vigilar. Entonces así, a veces las personas utilizan la palabra es para manipular, no para instruir, no para enseñar, no para formar a Cristo en nosotros. Y Dios quiere que la palabra sea un conducto a través del cual las personas son formados, instruidos, capacitados, enseñados para el crecimiento y desarrollo en el Evangelio. Entonces, Efesios capítulo 5, versículo 11 dice, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Ya que estamos en Cristo, no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, dice, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso, versículo 12, capítulo 5 de Efesios dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, ya este cristiano es el que está haciendo cosas que dan vergüenza. Decir que un cristiano las hace. Y es vergonzoso el simple hecho de comentar lo que hacen en secreto. Ahora, preguntémonos, ¿qué hacemos cuando estamos solos en nuestras casas y tenemos el internet a disposición? Cuando nos tocó viajar, ¿qué hemos hecho? Cuando estamos en un hotel donde estamos solos ahí y también tenemos la televisión y todos los canales que ponen ahí. ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿Qué hacemos cuando quedamos solos con aquella hermanita que se la pasa pelándonos el diente? O con aquel hermanito que siempre nos está sonriendo cuando estamos solos. Entonces no voy a indagar más, porque no quiero comprometerle ni comprometerme. Dios sabe lo que hacemos solos y Dios nos ayude para que cuando estemos solos no hagamos cosas que sea vergüenza hablar o mencionar esas cosas. Entonces, finalmente, dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esto es para el caso de las persecuciones. Cuando se presente alguna persecución por causa del Evangelio de Cristo, debemos estar dispuestos a morir por causa de Cristo, porque sabemos que la salvación y la vida eterna la tenemos ahí, a un paso. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él, porque todas esas acechanzas que nuestros amigos, amistades y todas aquellas personas con las cuales compartíamos la tiniebla, esas personas a veces nos causan sufrimiento. Y también hay otras cosas que traen sufrimiento en la vida, pero dice, también vamos a reinar con Cristo. No neguemos a Cristo, no nos avergoncemos de que estamos sufriendo como cristianos. No, que me dejó el esposo porque ahora yo soy cristiana, me dejó la esposa porque yo soy cristiano, estamos sufriendo, pero dice que vamos a reinar con Cristo. Entonces eso también, y diciendo a nosotros mismos, no me voy a avergonzar porque voy a reinar con Cristo. Si le negáremos
Él también nos negará. Él va a negar solamente a aquellos que no reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Recuerde, Pedro ya había recibido a Jesucristo, andaba con Cristo, le negó, pero Pedro se arrepintió. Pedro se salvó. Y muchos de los cristianos que hoy estamos en el Evangelio, tal vez en algún momento hemos negado a Jesucristo, tal vez en algún momento nos hemos avergonzado. Pero el Señor dice que podemos arrepentirnos. ¿Dónde lo dice? Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, si nosotros somos infieles caminando en Cristo, como en algún momento le sucedió a Timoteo, que en algún momento Timoteo no quería dar testimonio de Jesucristo, le daba vergüenza, producto de que se había llenado de temor. Entonces, ¿qué hacemos en el Señor? Nosotros debemos recordar que Él es fiel. Él va a permanecer fiel. Siempre va a ser fiel a nosotros. Si fuéramos infieles, porque ¿quién más que nosotros, los que andamos en Cristo, somos infieles caminando en el camino del Señor? Muchas veces hemos vuelto atrás y nos hemos vuelto a levantar. El Señor nos ha levantado de nuevo. Hemos caído, el Señor nos ha levantado. Hemos sido infieles. Cada vez que somos infieles, el Señor dice, yo soy fiel. Si vuelves a mí, yo te voy a recibir. Así como el Padre, cuando el Hijo pródigo regresó, fue el Padre que corrió y se echó a sus brazos, lo abrazó, lo besó. Fue el Padre el que mandó a vestirle. Fue el Padre el que mandó a ponerle anillo de oro. Entonces así hace el Señor con nosotros. En nuestras infidelidades, el Señor dice, yo permanezco fiel, yo soy el que te sostengo. Y si tú vuelves a mí, cada vez que caigas, vuelves a mí, yo seré fiel en tomarte de mis manos, tomarte con mis brazos y traerte a la salvación, a la vida eterna. El Señor no ha cambiado, Él es inmutable, Él siempre va a ser fiel. Por eso dice, si fuésemos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, en esto de avergonzarse, hay los que se avergüenzan para no creer en el Señor. De eso es que el Señor se va a avergonzar. Pero hay quienes se avergüenzan, en algún momento les da pena decir que son cristianos, testificar de Cristo. El Señor no se va a avergonzar de eso, porque esos se arrepienten, porque esos siguen en el camino de la vida, porque el Señor sigue tratando con ellos, porque ellos ya dieron el paso de decir a Jesucristo que entrara en sus corazones, que entrara en sus vidas, que fuera su Señor y su Salvador. A eso el Señor dice, yo soy fiel contigo. Aunque tú tienes esa debilidad en algún momento, yo sigo siendo fiel, porque Él nos ama. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos por la palabra que hemos escuchado. Rogamos, buen Señor, que traiga edificación y crecimiento para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Él te damos las gracias. Bendice, buen Dios, a todos los que pueden ver y escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendice.